En el verano de 1853, La Habana fue testigo de un hecho que dejó a todos sin aliento. Don Julián Montero, un antiguo hacendado venido a menos, apareció de repente en el mercado de Paula y, ante la mirada atónita de todos, compró 7 mujeres esclavizadas pagando una suma absurda. Nadie entendía sus motivos. Algunos decían que había perdido la razón, otros que buscaba redención por los pecados de su pasado. Pero lo que ocurrió después superó cualquier rumor. De aquellas 7 mujeres, una cambiaría su destino para siempre. Dominga, una joven de origen congo, cuya mirada desafiante terminó quebrando las normas del mundo colonial. Meses después, don Julián hizo lo impensable. Se casó legalmente con ella, enfrentando el desprecio de toda La Habana. Lo que empezó como un escándalo se convirtió en una historia de amor y resistencia que aún resuena en los archivos del Cabildo. Si quieres saber cómo una esclava logró cambiar el destino de su amo y desafiar las leyes de una época entera, quédate hasta el final de este video. Estás viendo el canal Retratos de Dolor. Son horas de investigación para traer estas historias. Suscríbete al canal para seguir apoyándonos. Deja un like y activa la campanita para que te notifiquen de las próximas historias. Comenta desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es. Así podremos saber de dónde son nuestros espectadores. En los últimos años del dominio colonial, cuando el aire de La Habana mezclaba el olor del azúcar quemado con el del sudor humano, don Julián Montero era un nombre que se pronunciaba en voz baja, casi con superstición. Había sido un hombre de fortuna moderada, dueño de un ingenio en Güines, pero la muerte lo había dejado vacío por dentro. Perdió a su esposa, a sus 2 hijas y al pequeño Tomás, el menor, en la epidemia de fiebre amarilla de 1833. Desde entonces, nadie volvió a verlo en fiestas, ni en misas, ni siquiera en el puerto, donde solía negociar barriles de melaza. Dicen que cerró su casa y mandó enterrar los muebles con los retratos dentro de un cuarto que nunca volvió a abrir. El cerro donde vivía se fue llenando de polvo y su nombre de silencio. 20 años después, cuando todos lo creían muerto, don Julián apareció una mañana en el mercado de Paula. Vestía un traje de lino gastado pero limpio, y su bastón golpeaba el empedrado con una cadencia firme, como si hubiera regresado de entre los muertos para ajustar algo pendiente. Nadie entendió por qué se acercó al área de subastas, donde las voces de los comerciantes gritaban números sobre cuerpos exhaustos recién desembarcados. Allí, ante la mirada atónita de los presentes, compró 7 mujeres. No una, ni 2, 7. Pagó más de lo que valían juntas y pidió que fueran llevadas a su casa en el cerro, la misma donde hacía 2 décadas solo habitaban el moho, los recuerdos y un viejo sirviente que aún lo esperaba sin fe. Los vecinos no tardaron en notar los cambios. La casa de don Julián, aquella mole gris cubierta de enredaderas y silencio, comenzó a respirar de nuevo. Por las mañanas se escuchaban cánticos femeninos que parecían venir del fondo de la tierra. Melodías en un idioma que nadie en el barrio comprendía, llenas de ritmo, lamento y fuerza. A veces, una de las mujeres salía al pozo del patio con un balde, y los niños del vecindario se escondían detrás de las tapias para observarla. Eran distintas entre sí. Una tenía el rostro alargado y cicatrices en las mejillas. Otra llevaba el cabello tan trenzado que parecía un casco de guerra. Había una que siempre reía sola, mirando el cielo, como si conversara con alguien invisible. Don Julián no hablaba con nadie, ni con los curiosos que lo esperaban en la esquina, ni con los antiguos socios que iban a ofrecerle negocios. Solo se sabía que cada domingo bajaba al puerto, compraba frutas y flores, y regresaba antes del mediodía, caminando despacio, con un ramo de bugambillas en la mano. El rumor corrió más rápido que el azúcar derramada. El viejo Montero se volvió loco, decían unos.
Está haciendo brujerías con negras congas, aseguraban otros. Pero lo cierto es que nadie pudo explicar la paz que comenzó a notarse en su rostro. Aquellos que lo habían conocido antes, el hombre que olía a tabaco y amargura, ahora caminaba con una serenidad nueva, como quien ha aprendido a vivir con sus muertos. Los cantos de la casa se hicieron parte del paisaje del barrio. Incluso los que antes se santiguaban al pasar empezaron a detenerse unos segundos, escuchando. Decían que, por las noches, Dominga, la más joven de las 7, se sentaba en la galería a peinar su cabello frente a una lámpara de aceite, y que don Julián la miraba desde el umbral con una ternura que nadie creía posible en un hombre de su edad. El matrimonio de don Julián y Dominga fue el acontecimiento más comentado de 1853 en La Habana. Nadie sabía cómo había surgido aquello, ni en qué momento una esclava con acento congo había logrado entrar en el corazón de un hombre que había jurado vivir en soledad. Lo cierto es que el día que aparecieron juntos en la parroquia de Nuestra Señora de Regla, el sacerdote vaciló antes de bendecirlos. Dominga llevaba un vestido blanco sencillo, hecho con las propias manos de las otras mujeres, y una cinta roja anudada al cuello. Cuando el cura pronunció su nombre, ella no bajó la mirada como se esperaba, la mantuvo firme, mirando a los ojos de su futuro esposo. Algunos dicen que en ese instante el cielo se nubló y una ráfaga de viento cerró las puertas del templo. Nadie lo olvidó. Esa fue la primera vez que una mujer esclava se casaba legalmente con un hombre blanco de posición en aquel barrio. Desde entonces, la vida dentro de la casa cambió por completo. Dominga no era una esposa sumisa, ni un adorno para redimir culpas. Era una presencia fuerte, casi magnética. Reorganizó los horarios, limpió los retratos cubiertos de polvo y ordenó que en la mesa se sirviera comida para todos, sin distinción. Los días en la casa de don Julián comenzaron a tener ritmo, olor y color. Los vecinos, incapaces de aceptar aquella unión, hablaban de hechizos y conjuros. Algunos aseguraban haber visto luces extrañas detrás de las ventanas al caer la noche. Pero quienes entraron alguna vez al hogar decían que allí no había malicia, sino un extraño tipo de paz, la de alguien que, después de perderlo todo, había decidido empezar de nuevo sin pedir permiso al mundo. Con el tiempo, las 6 mujeres restantes encontraron en Dominga una especie de guía. Ella no las trataba como sirvientas, sino como hermanas unidas por un mismo destino. Les enseñó a leer las oraciones que don Julián guardaba en libros viejos de su esposa fallecida, y en las tardes de lluvia las hacía cantar en coro, mientras él escuchaba desde su sillón de mimbre con los ojos entrecerrados. A veces, en medio de una canción, el viejo se levantaba y les ofrecía pequeñas piezas de joyería que habían pertenecido a sus hijas, como si intentara entregarles algo más que oro, una herencia simbólica, una forma de decir que ya no existían muros entre ellos. Aquello escandalizó a los vecinos, pero nadie se atrevió a enfrentarlo. Sabían que pese a su edad y su fragilidad, don Julián aún tenía contactos en el cabildo y el respeto de los antiguos comerciantes de azúcar. Sin embargo, bajo la calma aparente, algo se estaba gestando dentro de la casa. Dominga comenzó a notar que don Julián hablaba solo, especialmente al anochecer, cuando el sonido del mar llegaba amortiguado hasta el cerro. A veces se levantaba de madrugada y bajaba al sótano con una lámpara encendida, permaneciendo allí durante horas. Ella lo seguía en silencio, pero nunca se atrevía a entrar. Una noche, al regresar, él le confesó con voz temblorosa que escuchaba voces, no de los vivos, sino de su esposa e hijas, que le pedían perdón por haberlo abandonado. Dominga, lejos de asustarse, le tomó la mano y le dijo que el alma solo se apaga cuando deja de amar. Desde esa noche, nadie volvió a verlo bajar solo al sótano.
Empezaron a hacerlo juntos y el rumor de que el amo rezaba con las muertas se extendió como fuego entre los callejones de La Habana. Una tarde de septiembre, el viejo sirviente, un mulato silencioso llamado Pascual, que había servido a los Montero desde antes de la independencia de Haití, cayó enfermo. Su tos resonaba por los pasillos como un presagio, y Dominga lo cuidó con la misma devoción con que habría cuidado a un hijo. Don Julián se negaba a aceptar que su último testigo de juventud se marchara, y pasaba horas sentado junto a la cama, contándole historias del ingenio, de los tiempos en que la caña era oro y el dolor, moneda corriente. Pascual murió una madrugada, justo cuando la lluvia golpeaba las tejas y el reloj de pared marcaba las 3. Al día siguiente, Dominga encontró al amo en el jardín, de rodillas, plantando un jazmín sobre la tumba del sirviente. «Quiero que la casa huela a él», murmuró con la voz hecha trizas. Desde entonces, el aroma del jazmín se mezcló con el de las velas y el sudor, impregnando todo el lugar de una dulzura extraña, como si la muerte hubiera dejado allí su perfume. Aquel suceso marcó un punto de quiebre. Don Julián empezó a perder fuerza, pero también a mostrarse más afable, como si la enfermedad lo volviera humano de nuevo. En las tardes, se sentaba con Dominga bajo el mismo árbol donde descansaba Pascual y le pedía que le hablara de su infancia en el Congo. Ella le contaba sobre ríos anchos como mares, sobre lluvias que duraban días y sobre el sonido de los tambores cuando nacía un niño. Don Julián la escuchaba fascinado, imaginando un mundo sin cadenas ni azúcar, donde el tiempo no se medía por zafras ni campanas. Fue en una de esas conversaciones cuando él le pidió algo insólito, que cuando muriera no lo enterraran junto a su familia, sino cerca de Pascual, donde la tierra tiene memoria de los justos. Dominga no respondió, solo le tomó la mano, sabiendo que esa promesa, más que un deseo, era un pacto sagrado. Los meses siguientes fueron una mezcla de calma y presagio. Don Julián dormía poco, y cuando lo hacía, despertaba empapado en sudor, murmurando nombres del pasado. Dominga, que ya conocía el peso de los fantasmas, no le temía a esas sombras. Decía que el alma de un hombre que ha amado de verdad siempre vuelve a buscar su historia. Cada mañana lo ayudaba a vestirse con el mismo esmero con que se prepara un altar, acomodándole el pañuelo en el cuello y peinándole el cabello blanco con un peine de marfil. Las otras mujeres se mantenían en silencio, pero sus miradas estaban llenas de respeto. Sabían que estaban presenciando algo más que el final de un amo. Veían cómo un hombre aprendía a morir con dignidad, rodeado por quienes el mundo había llamado sus esclavas. En aquella casa, las palabras habían cambiado de significado. Servir era cuidar y obedecer era amar. Una noche, el mar trajo una brisa extraña, densa como humo. Las velas se apagaron solas y el perro que vivía en el patio comenzó a aullar sin motivo. Don Julián pidió que Dominga abriera las ventanas para que entren los que faltan, dijo. Ella obedeció, aunque sentía un nudo en el pecho. Al amanecer, lo encontró sentado en su silla, mirando hacia el jardín. Parecía dormido, pero había una quietud distinta en su rostro, una serenidad que no pertenecía a este mundo. En su regazo, un libro abierto y una flor de jazmín fresca, recién cortada. Nadie supo quién la colocó allí. Dominga lloró en silencio, sin gritar ni rezar. Solo se inclinó y le cerró los ojos con las manos, murmurando en su lengua natal una oración que ninguna de las otras entendió, pero que todas sintieron vibrar en los huesos. El entierro de don Julián fue un acto silencioso y breve, casi clandestino. Dominga cumplió su promesa y ordenó que lo sepultaran junto a Pascual, bajo el mismo árbol donde ambos solían descansar. Los vecinos, curiosos pero temerosos, observaban desde lejos, incapaces de decidir si aquel gesto era una muestra de amor o una afrenta a las tradiciones.
Un sacerdote joven, enviado a último momento por la parroquia, se negó a bendecir el cuerpo al enterarse de que la esposa del difunto era una mujer negra. Dominga no discutió. Con el mismo tono sereno que usaba al dar órdenes en la casa, le dijo: «Dios ya lo bendijo cuando le quitó el miedo a morir». El cura bajó la mirada, y fue ella misma quien arrojó la primera palada de tierra sobre el ataúd. A su lado, las 6 mujeres cantaban una melodía baja, mezcla de rezo y despedida, que resonó en el aire como una plegaria de otro tiempo. Después del entierro, la casa cambió de dueño sin cambiar de alma. Dominga heredó lo suficiente para mantenerla, aunque los antiguos socios de don Julián iniciaron una batalla legal que duraría años. Los abogados decían que una negra liberta no podía tener derechos sobre propiedades blancas, pero mientras ellos firmaban papeles y pronunciaban discursos llenos de veneno, Dominga continuó su vida con dignidad, cuidando del jardín, encendiendo las velas cada tarde y manteniendo la puerta abierta para quien necesitara un plato de comida o una oración. Los niños del barrio empezaron a visitarla con frecuencia, atraídos por su manera tranquila de hablar y por las historias que contaba sobre el amo que dejó de mandar y aprendió a escuchar. Con el tiempo, su figura se volvió leyenda, una mezcla de santa y bruja, de mujer que amó más allá de lo permitido. Las autoridades no tardaron en aparecer. Un mediodía de marzo, 2 hombres vestidos de negro tocaron la puerta con papeles oficiales y gestos de superioridad. Querían revisar los bienes del difunto, pero en realidad buscaban motivos para despojarla de todo. Dominga los recibió en el portal, con el cabello recogido y un vestido blanco, el mismo que había usado el día de su boda. Les ofreció agua, pero no los dejó pasar más allá de la galería. «Aquí dentro solo entran los que respetan la casa», dijo sin levantar la voz. Aquella serenidad los desconcertó. Recorrieron el perímetro, tomaron notas y antes de irse, uno de ellos le advirtió que el tribunal revisaría el testamento. Ella asintió con una calma que ocultaba un cansancio profundo. Esa noche encendió 7 velas frente al retrato de don Julián y prometió defender la memoria del hombre que la había amado sin vergüenza. «No por las tierras, sino por la verdad», murmuró. Y durante los meses siguientes, cada palabra de ese juramento se convirtió en acción. Con la ayuda de un abogado mulato llamado Esteban Larrea, uno de los pocos que se atrevía a representar a libertos en los tribunales, Dominga empezó a enfrentarse al sistema que durante siglos había dictado quién merecía y quién no. Iba a las audiencias vestida con modestia, pero con la frente en alto. Cada vez que el juez la interrumpía, ella lo miraba directamente a los ojos, y su voz firme, sin gritar, llenaba la sala. «Yo no pedí ser dueña de nada. Él me lo dejó porque vio en mí algo que ustedes no quieren ver: humanidad». Algunos testigos se santiguaban. Otros murmuraban que aquella mujer hablaba con el alma de los muertos. Los diarios de la época, siempre del lado del poder, la retrataron como una impostora. Pero los pobres de La Habana la empezaron a llamar la viuda justa. Y en los callejones del puerto, su nombre comenzó a mezclarse con los de los héroes que nunca pisaron un salón noble, pero dejaron huella en la tierra. Las audiencias se extendieron durante casi 2 años. El tribunal parecía decidido a ignorar la voluntad del difunto, pero cada testigo que Dominga presentaba desarmaba un poco más los prejuicios de los jueces. Los antiguos trabajadores del ingenio declararon que don Julián la trataba como igual, que comían juntos y que él solía decir que nadie merece morir con hambre si hay pan en la mesa. Aquellas palabras, registradas por el escribano, quedaron grabadas como un desafío a la estructura colonial. Cuando la sentencia finalmente fue leída, el salón entero quedó en silencio. La propiedad del cerro sería reconocida como herencia legítima de Dominga Montero,
por decisión de voluntad expresa del difunto. Afuera, en la plaza, una multitud se reunió para esperarla. Cuando salió, no hubo aplausos ni vítores, solo un murmullo reverente, como el viento cuando pasa por un campo de caña. Dominga levantó la vista al cielo y dijo en voz baja: «Ya puede descansar». Nadie supo si hablaba de don Julián, de sí misma o de los siglos de dolor que cargaban sus hombros. Tras el juicio, su vida cambió de forma silenciosa. Nunca abandonó la casa, pero abrió sus puertas a todos los que necesitaban ayuda. En el corredor colocó una mesa larga donde cada domingo servía sopa a los trabajadores del puerto y a las mujeres que venían de vender frutas en el mercado. Decía que una casa que no alimenta al hambriento se pudre por dentro. Algunos comenzaron a llevarle ofrendas, flores, tabaco, pequeñas figuras de madera. Otros venían solo a escucharla hablar, porque su voz tenía algo que calmaba el alma. Con el tiempo, la casa dejó de ser vista como la del loco Montero para convertirse en la Casa del Perdón. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, todos sabían que ese nombre lo había elegido ella, para que el pasado dejara de doler, aunque fuera solo por un rato. A medida que pasaban los años, la figura de Dominga comenzó a adquirir un aura casi mística. Los niños que antes jugaban frente a la casa decían verla hablar sola al atardecer, sentada junto al jazmín de Pascual. Algunos afirmaban que su voz se mezclaba con otras, susurros que salían del suelo o del aire mismo. Un marinero juró haberla visto en el puerto una noche de tormenta, vestida de blanco y con una lámpara en la mano, rezando por los muertos que el mar no devolvía. Cuando le contaron el rumor, ella sonrió sin negarlo ni confirmarlo. «Uno no necesita estar en dos lugares para cuidar a quien ama», respondió. Aquella frase se volvió popular entre las lavanderas y las vendedoras del mercado. La repetían cuando alguien sufría, como una forma de recordar que el amor no termina donde empieza la muerte. Los años 60 del siglo XIX trajeron consigo nuevos tiempos: el eco de la rebelión, el miedo de los blancos, la esperanza de los negros. Muchos libertos comenzaron a abandonar La Habana para buscar trabajo en los campos o unirse a los movimientos independentistas. Dominga, aunque ya peinaba canas, siguió recibiendo a todo aquel que llamara a su puerta. Dicen que curó heridas, escondió fugitivos y dio pan a quienes huían del látigo o del fusil. Una noche, un joven con uniforme rasgado llegó sangrando al portal. Ella lo atendió sin preguntar su nombre. Al amanecer, cuando intentó marcharse, Dominga le colocó en el cuello la cinta roja que había usado el día de su boda y le dijo: «Vas a necesitar más fe que pólvora». El muchacho lloró en silencio. Décadas después, cuando Cuba ya era otra, aquel hombre confesó en una carta que la cinta lo había salvado 2 veces, de la muerte y del olvido. La Casa del Perdón se convirtió, con el tiempo, en un refugio invisible para quienes no tenían voz. Las noches de luna llena, las mujeres del barrio se reunían en el patio para encender velas y cantar. Dominga no dirigía esos encuentros, pero su sola presencia bastaba para ordenar el silencio y el respeto. Algunos decían que rezaban por los muertos del mar, otros que pedían justicia para los vivos. En realidad, era todo eso y más. Las canciones mezclaban rezos católicos con palabras en kikongo, recuerdos de África que aún resistían bajo la piel del Caribe. Dominga se sentaba en una mecedora y observaba en calma, con las manos apoyadas sobre las rodillas, mientras el humo del incienso dibujaba figuras en el aire. Cuando el canto terminaba, siempre decía lo mismo: «No lloren lo que no entienden. Hay dolores que solo sanan cuando se comparten». Con los años, su salud empezó a debilitarse, pero su mente seguía tan lúcida como siempre. Cada mañana recorría el jardín, tocando las hojas del jazmín, del mango y del ceibo, como si comprobara que la vida seguía allí. Hablaba sola, pero sin tristeza.
Conversaba con don Julián, con Pascual, con las 6 mujeres que aún vivían con ella y que la trataban como a una madre. Una de ellas, llamada Teodora, le leía los periódicos en voz alta contándole sobre la abolición que se discutía en España. Dominga escuchaba con los ojos entrecerrados y respondía: «Las leyes cambian cuando el corazón se cansa de obedecer». Y mientras todos en el barrio la consideraban una anciana más, los que la conocían sabían que en su interior aún ardía una fuerza antigua, la misma que la había llevado a desafiar el mundo cuando el mundo no le dejaba otra opción. El rumor de la abolición llegó a La Habana como una ola lejana, lenta pero inevitable. En las calles, los hombres discutían, los comerciantes temían pérdidas y los antiguos amos fingían generosidad. En la Casa del Perdón, sin embargo, la noticia fue recibida con un silencio reverente. Dominga pidió que nadie hablara durante el almuerzo. Cuando terminaron, se levantó despacio y dijo: «Hoy el aire pesa menos, pero no olviden que la libertad sin memoria es un barco sin rumbo». Luego se retiró al cuarto de don Julián y permaneció allí todo el día. Al anochecer, salió vestida con el mismo pañuelo rojo de su boda y encendió 7 velas alrededor del jazmín. Nadie supo qué pidió en su oración, pero al amanecer, las flores del árbol estaban abiertas, aunque no era su temporada. Desde entonces, los vecinos decían que aquel jardín florecía cuando la isla respiraba cambios. Pasaron los años y la anciana siguió viviendo en la casa del cerro, cada vez más delgada, pero con la mirada intacta. La visitaban viajeros, periodistas, sacerdotes y curiosos que buscaban la historia viva del amo que se casó con su esclava. Algunos le pedían bendiciones, otros fotografías. Ella recibía a todos con la misma frase: «Yo no fui su esclava, fui su espejo». Esa respuesta desconcertaba a los más instruidos y emocionaba a los humildes. Decían que cuando hablaba, el aire en la habitación cambiaba, como si las paredes recordaran. En una de esas visitas, un joven dibujante francés le regaló un retrato a lápiz. En él, Dominga aparecía sentada junto al jazmín, con una sonrisa leve y los ojos mirando algo que no estaba en el papel. Aquel retrato se colgó en la sala principal y con el tiempo sería la única imagen que sobreviviría a los años de abandono que vendrían después. Una madrugada de 1883, Teodora la encontró despierta, mirando por la ventana con una expresión que no había visto antes. La anciana no hablaba, solo observaba la luna reflejada en el agua del pozo. Cuando Teodora le preguntó si se sentía mal, Dominga respondió en un susurro: «No estoy enferma, solo estoy recordando». Aquella frase quedó grabada en su mente. Esa misma noche, Dominga pidió que reunieran a las mujeres en el salón. Les entregó pequeñas bolsas de tela con semillas de jazmín y les pidió que las plantaran donde la vida las llevara. «Así sabré dónde están mis hijas», dijo. Después, tomó la mano de cada una y las miró con ternura. A medianoche, mientras la ciudad dormía, se recostó en su cama, cubrió su rostro con un pañuelo blanco y exhaló el último suspiro sin dolor ni miedo. Las mujeres dijeron que, en el momento exacto de su partida, el pozo del patio se iluminó con un resplandor azul que duró unos segundos y luego desapareció. El entierro de Dominga fue sencillo, pero multitudinario. Llegó gente de todos los barrios, mujeres con niños en brazos, ancianos con bastones, marineros, músicos y hasta sacerdotes que alguna vez la habían criticado. Todos querían despedir a la viuda justa, como aún la llamaban. No hubo misa oficial ni procesión militar, solo una caminata lenta acompañada por cantos que mezclaban el español, el latín y el kikongo. La sepultaron junto a don Julián y Pascual bajo el mismo árbol que había sido testigo de todo. Cuando cayó la última palada de tierra, el viento sopló con tanta fuerza que las velas se apagaron y algunos juraron haber oído una voz femenina que decía:
Ya no hay amos ni siervos, solo almas. Nadie se atrevió a repetirlo en voz alta, pero desde ese día nadie volvió a pasar por la casa sin persignarse. Con el paso de las décadas, la historia de Dominga Montero dejó de ser un recuerdo para convertirse en un mito contado en los portales y en los cafetines del puerto. Algunos decían que su espíritu caminaba por el barrio del Cerro en las noches de lluvia, llevando una lámpara encendida para guiar a las almas perdidas. Otros aseguraban que, en la madrugada del aniversario de su muerte, el jazmín del patio volvía a florecer, aunque no fuera tiempo. Los niños crecieron escuchando esas historias, y muchos juraban haber sentido una mano tibia rozarles el hombro cuando pasaban frente a la antigua casa. Con los años, la Casa del Perdón fue abandonada. Los techos cedieron, las ventanas se quebraron y las enredaderas volvieron a cubrir las paredes como al principio. Pero incluso en ruinas, el lugar seguía teniendo algo inexplicable, una calma que no pertenecía a los vivos. A comienzos del siglo XX, cuando la ciudad intentaba modernizarse, un grupo de obreros fue enviado a demoler la casa. La orden venía del cabildo. El terreno sería usado para construir una fábrica de tabacos. Sin embargo, aquel trabajo nunca se completó. La primera noche, los vecinos escucharon gritos, golpes y luego silencio. Al día siguiente, los obreros aparecieron en el puerto empacando sus cosas sin mirar atrás. Dijeron que no volverían, que aquello no era lugar para hombres. El capataz contó que mientras removían los ladrillos del sótano, encontraron una caja de madera envuelta en telas antiguas. Dentro había una carta firmada por don Julián Montero. Decía: si algún día esta casa cae, que sus cimientos guarden el nombre de quien la convirtió en hogar. Nadie supo qué pasó con la carta, pero desde entonces la demolición quedó suspendida. La casa permaneció en pie, como si el pasado se negara a ser borrado. Con el tiempo, el terreno fue cercado y olvidado por las autoridades, pero nunca por el pueblo. Las mujeres mayores seguían dejando flores en la verja, y los niños, desafiando el miedo, lanzaban piedrecillas por las rendijas para despertar a la señora. Durante la guerra del 98, cuando los cañones retumbaban en la bahía, la casa fue usada como refugio improvisado para las familias que huían del fuego. Entre los escombros, alguien encontró el retrato a lápiz que el joven francés había dibujado años atrás. Aunque el papel estaba manchado y roto, los ojos de Dominga seguían intactos, mirando al horizonte con la misma serenidad de siempre. Una mujer lo colgó en una pared improvisada, y durante semanas los soldados que pasaban por allí se detenían un momento a mirarlo antes de volver al combate. Decían que daba suerte. Algunos incluso juraban que el olor a jazmín lo seguía después, impregnado en la ropa y en la piel. Tras la guerra, un comerciante español intentó comprar el terreno para levantar un almacén, pero los vecinos se opusieron con una fuerza inesperada. Esa tierra no se vende, decían. Hubo reuniones, firmas y protestas hasta que el hombre desistió. Desde entonces, el solar quedó como un espacio de silencio en medio del bullicio del barrio. Las noches de tormenta, los relámpagos iluminaban los muros derrumbados, revelando sombras que parecían moverse entre las grietas. Algunos afirmaban haber visto una figura femenina caminar descalza, con un pañuelo rojo al cuello. Nadie se atrevía a acercarse, pero todos coincidían en que no daba miedo, sino una extraña sensación de consuelo. Así, la historia de Dominga dejó de ser un secreto de familia para convertirse en una leyenda de la ciudad, una que los habaneros contaban para recordarse que la libertad a veces florece donde nadie la esperaba. En las primeras décadas del siglo XX, cuando La Habana se llenó de luces eléctricas y tranvías, pocos recordaban ya los nombres de los viejos amos del azúcar. Pero el de Dominga seguía vivo,
murmurado en las esquinas, en los patios y en los portales donde las abuelas contaban historias a los nietos. Cada una la recordaba a su manera. Algunas decían que había sido una curandera milagrosa, otras que era una santa sin altar. En 1925, un periodista curioso del diario El País publicó un reportaje titulado La viuda del cerro, mito o realidad. Visitó el solar abandonado y escribió que a pesar del abandono, el aire allí tenía un aroma persistente a flores invisibles. Aquel artículo reavivó el interés de los habaneros. Historiadores, escritores y hasta espiritistas comenzaron a visitar el lugar. Algunos llevaban cámaras, otros rosarios. Todos salían con la misma sensación, que algo los había observado desde algún rincón. Una noche de 1931, un grupo de estudiantes de arte decidió entrar en el solar para pintar murales en homenaje a las mujeres esclavizadas. Llevaban pinceles, lámparas y botellas de ron. Entre risas y cantos, comenzaron a pintar rostros femeninos sobre las paredes derruidas. Pero de pronto, una de las lámparas se apagó y el silencio cayó como una manta. Uno de los muchachos juró haber visto una silueta blanca cruzar el patio. No corrieron, pero nadie volvió a cantar. Terminaron el mural en silencio y al amanecer se marcharon. Años después, aquel mismo mural apareció reproducido en una exposición sobre mitos urbanos de La Habana con una nota que decía: dedicado a Dominga Montero, la mujer que convirtió la esclavitud en ternura. Desde entonces, su nombre quedó grabado no solo en las bocas del pueblo, sino también en la historia escrita, como un eco que se niega a desaparecer. Durante la segunda mitad del siglo XX, el barrio del Cerro cambió de rostro. Las viejas casonas se convirtieron en edificios, los solares en talleres, y las historias se mezclaron con el ruido de los motores y las risas de los niños. Sin embargo, entre la gente mayor, el nombre de Dominga seguía siendo pronunciado con respeto. Algunas mujeres encendían velas frente a un retrato descolorido que decían haber heredado de sus abuelas. Los jóvenes, incrédulos, se reían de esas costumbres, hasta que una noche, tras un apagón, todo el barrio olió a jazmín. Nadie supo de dónde venía, pero el aire se llenó de ese perfume, tan fuerte que algunos despertaron llorando sin saber por qué. Desde entonces, cada vez que ocurría algo triste o injusto, una muerte, un desalojo, una pérdida, las vecinas decían: Dominga está pasando. Era su manera de decir que el alma de la justicia todavía rondaba por allí, invisible pero atenta. En los años 80, una historiadora llamada Clara Falcón decidió investigar la veracidad de aquella historia. Pasó meses revisando los archivos del Cabildo, leyendo documentos antiguos, testamentos y registros parroquiales. Lo que encontró la dejó sin aliento. El matrimonio entre don Julián Montero y Dominga estaba documentado, con fecha, firma y testigos. También halló la copia de la sentencia judicial que confirmaba la herencia. Clara publicó sus hallazgos en un libro titulado Memorias del Jazmín, donde afirmaba que Dominga no solo fue una mujer real, sino una revolución silenciosa. El libro causó controversia. Algunos la acusaron de inventar leyendas, otros la aclamaron como una heroína oculta. Pero lo cierto es que, desde su publicación, decenas de visitantes comenzaron a llegar al solar del cerro con flores y oraciones, como si aquella historia hubiera estado esperando siglos para ser contada de nuevo. Clara Falcón nunca imaginó que su investigación cambiaría tanto su propia vida. Después de publicar el libro, comenzó a recibir cartas de todo el país, descendientes de esclavizados que decían reconocerse en las palabras de Dominga, mujeres que afirmaban haber soñado con ella y hasta hombres que aseguraban sentir su presencia en momentos de angustia. Una noche, mientras revisaba notas en su estudio, Clara percibió un leve aroma a jazmín.
Pensó que era sugestión, pero el perfume persistió. En el silencio de la madrugada, escuchó un susurro apenas audible. «Gracias por recordarme». No tuvo miedo, solo se quedó quieta, con lágrimas en los ojos, sintiendo que había tocado por un instante la frontera entre el pasado y el presente. A partir de ese día, cada conferencia que daba terminaba con la misma frase: «Dominga no murió, se multiplicó en cada acto de compasión». El gobierno local, presionado por el interés creciente, decidió declarar el solar del cerro sitio histórico de valor testimonial. Restauraron parte de las ruinas y construyeron un pequeño centro cultural en su honor. En el patio, donde alguna vez estuvo el jazmín, plantaron uno nuevo traído desde Santiago. El día de la inauguración, mujeres de distintas edades y colores encendieron 7 velas alrededor del árbol. Cuando la banda empezó a tocar, una brisa cálida recorrió el lugar y las flores del jazmín se abrieron de golpe, llenando el aire de un perfume inconfundible. Nadie habló. Todos miraron al árbol, sabiendo, sin necesidad de decirlo, que Dominga había regresado a casa. Desde entonces, cada año, el 14 de marzo, se celebra allí el Día del Perdón, una ceremonia popular donde no se reza por santos, sino por los vivos que aún buscan redención. Con los años, el Día del Perdón se convirtió en una tradición que iba más allá de la religión o la historia. Llegaban personas de todas partes, ancianas con rosarios, jóvenes con guitarras, poetas, santeros, maestras, obreros. Cada uno traía algo que ofrecer: una flor, una palabra, una lágrima. En el centro del patio, frente al jazmín, se colocaba una mesa con pan, agua y sal, para alimentar a los vivos y a los que nos cuidan, decía el cartel. Nadie sabía quién lo escribía cada año, pero siempre aparecía allí con la misma letra. Clara Falcón, ya envejecida, asistía cada marzo, sentándose en silencio junto al árbol, observando cómo las generaciones se mezclaban. «Así debía ser la casa de Dominga», murmuraba, viendo a los desconocidos abrazarse sin miedo. Era como si el tiempo se doblara sobre sí mismo y la historia volviera a empezar, no con cadenas, sino con manos entrelazadas. Una tarde, después de la ceremonia de 1999, un niño de unos 8 años se acercó a Clara y le entregó una pequeña bolsa de tela. Dentro había una semilla de jazmín. «Me la dio una señora allá atrás», dijo, señalando hacia la sombra del corredor. Clara miró, pero no vio a nadie. El niño insistió. «Tenía un pañuelo rojo y me dijo que la sembrara cuando quisiera ser valiente». Clara sintió un escalofrío dulce recorriéndole la espalda. Guardó la semilla en su bolsillo, sin decir palabra. Esa noche, al llegar a casa, la plantó en una maceta y la colocó junto a la ventana. Durante semanas no pasó nada, hasta que, una madrugada, al despertar por el sonido de la lluvia, vio el primer brote verde, y con él volvió a sentir aquel aroma antiguo, leve, inconfundible, el mismo que había llenado el aire del cerro 150 años atrás. Desde entonces, Clara decía que el jazmín era su forma de conversación con el pasado. Cada vez que florecía, ella encendía una vela y le hablaba en voz baja, como si Dominga pudiera escucharla a través del tiempo. A veces le pedía consejo, otras simplemente le daba las gracias. Con los años, su casa se llenó de plantas, fotografías y recortes de periódicos sobre mujeres que habían cambiado su destino a pesar de todo. «Son hijas de Dominga», decía con una sonrisa serena. Y aunque muchos consideraban su devoción una excentricidad, nadie podía negar la paz que emanaba de aquel lugar. En sus últimos días, Clara escribió una carta que dejó sobre su escritorio. «La historia de Dominga no es de los muertos, sino de los vivos, que aún creen en el perdón». Que quien lea estas palabras recuerde que amar también es un acto de resistencia. Cuando Clara murió, en 2012, los vecinos del cerro organizaron una ceremonia espontánea en el mismo centro cultural.
Colocaron su retrato junto al de Dominga y Pascual, bajo el árbol de jazmín, y por primera vez en mucho tiempo el aire volvió a llenarse de ese perfume denso, casi sagrado. Nadie lloró. Solo se escucharon tambores suaves, como un latido que venía desde lejos. Una niña pequeña, sin entender del todo lo que ocurría, tomó una flor caída y la guardó en el bolsillo de su vestido. Para que no se olvide, dijo. Nadie le enseñó esas palabras, pero todos supieron que eran las correctas. Aquella noche, la luna se reflejó sobre el pozo restaurado, y muchos juraron ver por un instante dos figuras caminando juntas, una de cabello blanco y otra con un pañuelo rojo. Los años siguieron su curso y La Habana cambió de nuevo. Las fachadas se pintaron, los viejos cines cerraron, los tranvías se convirtieron en recuerdos. Pero en el cerro, el centro cultural seguía de pie, protegido por la gente del barrio como si fuera un santuario. Las paredes, cubiertas de retratos y flores, guardaban la historia de Dominga y de quienes la mantuvieron viva. Cada tanto, algún visitante extranjero llegaba, atraído por el rumor de la casa que huele a jazmín. Se marchaban con la misma sensación que todos los que habían pasado por allí antes, una mezcla de melancolía y esperanza. Decían que aquel lugar no solo contaba una historia, sino que la hacía respirar. Y cuando el viento soplaba desde el mar, parecía traer consigo un eco lejano de cantos femeninos, los mismos que, un siglo atrás, habían despertado a un viejo hombre de su soledad. Una tarde de verano, durante la celebración anual, una joven voluntaria llamada Mariela se quedó sola cerrando el centro. Mientras apagaba las velas, sintió que el aire se volvía más cálido y que un leve perfume llenaba el salón. Giró la cabeza y, por un instante, creyó ver una silueta sentada en la mecedora del rincón. No sintió miedo, solo una calma inmensa. «Gracias por cuidar mi casa», oyó, tan claro como si alguien le hablara al oído. Cuando parpadeó, la figura había desaparecido, pero sobre la mesa había quedado una flor fresca de jazmín. Mariela la colocó junto al retrato de Dominga y sonrió. En ese momento comprendió que la historia no había terminado. Solo había cambiado de manos, como una llama que se niega a apagarse. Con el paso de los años, la flor de jazmín que Mariela colocó junto al retrato se secó, pero nunca perdió su aroma. Se volvió parte del altar del lugar, rodeada de velas y cartas anónimas que la gente dejaba allí, pidiendo perdón, amor o coraje. Nadie sabía quién limpiaba el polvo o cambiaba el agua del jarrón, pero siempre estaba fresco, como si manos invisibles cuidaran del sitio. Los ancianos del barrio decían que la casa respiraba, que cada vez que alguien entraba con el corazón roto, salía un poco más liviano. Así, la historia de Dominga Montero sobrevivió a la política, a las guerras y al olvido, sostenida por la fe sencilla de los que aún creen que la bondad deja huellas. El cerro creció alrededor de ella, pero su jardín siguió siendo un oasis, un rincón donde el tiempo parecía detenerse. Hoy, quien pasa frente al centro cultural siente el mismo perfume que una vez impregnó la casa del viejo don Julián. Los guías cuentan la historia con respeto, los niños escuchan fascinados y los viajeros dejan flores al pie del jazmín. Al caer la tarde, cuando el sol tiñe de oro las paredes, el aire parece vibrar y por un momento las sombras del pasado vuelven a reunirse. Dominga con su pañuelo rojo, don Julián con su bastón, Pascual bajo el árbol y todas las mujeres que alguna vez cantaron en aquel patio. Nadie puede probarlo, pero todos lo sienten. La casa del perdón sigue viva. Y mientras el jazmín siga floreciendo cada marzo, La Habana recordará que hubo una mujer que enseñó al mundo que el amor y la justicia, cuando nacen del mismo corazón, pueden vencer incluso al olvido. Esa fue la historia de Dominga Montero, la mujer que desafió su tiempo y transformó el dolor en perdón,
Si te gustó este relato, suscríbete al canal y acompáñanos para conocer más historias ocultas, reales e impactantes que marcaron la memoria de Cuba y de toda América Latina. Activa la campanita, deja tu comentario y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos vemos en el próximo video.